Qué forma de presentar con un carrillazo, ¿ah? What a way of presenting like that, huh? Just making ¿Me fun puedo of me. quitar la máscara, pastor? Can I take the mask off, Pastor? Pedí permiso. I asked for permission. Dios bendiga al pueblo del Señor. God bless the people of God today. Amén. Amen. Le voy a pedir que se ponga de pies I'm going to ask you to please stand up y oremos. and let's pray. Padre, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, vengo ante tu presencia en esta hora, Señor. I come before your presence at this time. Y ante ti, Dios, And before you, Lord, estamos desnudos. we are naked. Y en este día, Señor, And in this day, en este día en específico, and this specific day, estoy parado ante ti, I am standing before you en este lugar, in this place, no confiando not trusting en tiempo de oración, in times of prayer tiempo de estudio, or times of studies, y mucho menos tiempo de... and even less in fasting. Pues tú conoces lo que ha estado aconteciendo en las últimas semanas en mi vida. But you know what has been happening in my life this week. Pero estoy aquí, Señor, But I'm here, Lord, confiando en tu gracia. trusting in your grace. Y te pido, Dios, And I ask you, Lord, que pongas pan fresco that you put fresh bread sobre esta mesa over this table para alimentar a estas personas to feed these people que ha llegado a escuchar una palabra tuya. that came to hear your voice. Espíritu Santo, And Holy Spirit, he estado sintiendo tu presencia desde el inicio del servicio I've been feeling your presence since the service started, y te necesito en este momento. and I need you in this moment. No puedo hacer esto sin ti. I can't do this without you. Ayúdame Help me a presentar la palabra con claridad, to present the word with clarity a no inflar el mensaje, and not to inflate the message a no dañarlos con exceso de palabras vanas, and not to damage us with excessive words or vain sino que words. seas tú, Espíritu Santo, But let it be you, Holy Spirit, transmitiendo la palabra transmitting the word a través de mí. through me. Te pido, Dios, I ask you, Lord, en este día, in this day, que sea tu palabra, that it will be your word no palabra de hombre. and not the word of man. En el nombre de Jesús y una iglesia con In poder the name of dice, Jesus and a church with power says, Amen. ¿puede tomar asiento? You may be seated. Y antes de entrar al mensaje, vamos a dar la introducción. And before we go into the message, we're going to give the introduction. En las últimas 3 semanas, más o menos un mes, In the last 3 weeks or about a month or so, entré en un proceso I en went mi into vida a process in my life y me volví inefectivo. and I became ineffective. Mi vida de oración My life of decayó. prayer fell. Mi habilidad para comunicar el evangelio And my ability decayó. to communicate the gospel fell. Experimenté traición de gente que amaba I experimented betrayal from the people I love. y en mi confusión And in my confusion, comencé a preguntar qué está pasando, Señor. I started to ask, what's happening, Lord? Y la enseñanza que les quiero transmitir en el día de hoy And the teaching that I want to bring or transmit to you today, no es el producto de sentarme a estudiar la Biblia. it's not the product of sitting down to study the Bible. No me senté a recibir la revelación. I didn't sit down to receive the revelation. En el último mes o 3 semanas la viví. In the last month or the last 3 weeks, I actually lived it. La experimenté en mi vida. And I experienced this in my life. Y vamos a estar hablando en el tema de hoy, And today we're going to be talking about organizados organized para evangelizar. to evangelize. Y vamos a encontrar la base en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. And we're going to find this base in Acts chapter 1, verse 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. y me seréis testigo en Jerusalén. And you will be a witness Le in voy a Jerusalem. pedir que diga Jerusalén, And I'm going to ask you to say Jerusalem with me. Judea, Judea Samaria, and Samaria lo último de la tierra. and to the ends of the earth. Por favor, repita. Judea, Please repeat with me. perdón, Jerusalén, Jerusalem, Judea, Judea, Samaria, and Samaria lo último de la tierra. and to the ends of the earth. Y la contestación a la situación en la que yo me encontraba And the answer to the situation that I found myself in, la encontré en la Escritura. I found it in the scripture. Hoy no vas a escuchar Dios me dijo, And you're not going to listen that God told me. hoy no vas a escuchar el Espíritu me habló, And you're not going to hear that the Spirit spoke to me. y vas a escuchar la Escritura me dijo. But you're going to hear that the scripture told me.
Y cuando el Espíritu me guió a través de la Escritura, And when the Spirit guided me through the scripture, descubrí I discovered que mi vida se había desorganizado that my life was disorganized y estaba sufriendo las consecuencias and I was suffering the consequence de permitir que mi vida se desorganizara de esa manera. of permitting my life to be disorganized in that way. En mi frustración, enfrentando la traición, And in my frustration coming before this fui betrayal, confrontado por la Escritura. I was confronted by the scripture. Primero, que no me habían hecho nada que yo no le hubiese hecho a otra persona primero. And first of all, that nothing was done to me that I hadn't done to somebody else first. Y segundo, And secondly, que yo era el responsable por haber puesto a alguien en un lugar en mi vida que no le correspondía. that I was responsible for placing a person in a place that didn't belong to in the first place. Y esta situación And the situation me tiró fuera de balance completamente. took me out of balance completely. En este mes And in this month, he tenido por lo menos 3 oportunidades de evangelizar a alguien. I was actually capable of evangelizing to 3 people in 3 separate opportunities. ¿Sabes a cuántas evangelicé? And you know how many I evangelized? 0. 0. ¿Sabes cuán frustrante es? You know how frustrating this is? Y entonces descubrí But then I discovered la importancia the importance de tener mi vida en orden. to have my life in order. Te voy a testificar una de las veces. And I'm going to testify about one of the times. Estaba trabajando, para los que no saben, yo trabajo de noche. If you don't know, I actually work at night. Iba de camino hacia una tienda But I was driving to a store. y escuché la voz del Espíritu: no vas a ir a tal tienda. And I heard the voice of the Spirit say, you're going to go to this store. Y después de batallar por algunos instantes con el Espíritu, no sé tú, yo me pongo los moños a veces. And after fighting with the Spirit, because I don't know about you, but sometimes I fight with him. Cedí y fui a la tienda que él me dijo. But I gave in and I went to the store that he told me to. Y cuando estoy esperando en la tienda que me abran la puerta para entrar, And when I was waiting outside the store for them to open the door so I could come in, desde la distancia el Espíritu mueve a esta persona from the distance, the Spirit moved this person que estaba en el mismo lugar donde yo me encontraba. that was in the same place that I found myself in. Para los que no lo saben y nunca han escuchado mi testimonio, yo fui un drogadicto por 13 años. And if you don't know my story, I was actually a drug addict for 13 years. Yo me inyectaba heroína, era deambulante y fumaba crack todo el día. I used to actually use heroin and I was a druggie all day. Así que normalmente hablar con un adicto es bastante fácil para mí porque yo vengo de ahí. So normally to speak with an addict is pretty easy for me because I came from that. Y esta muchacha llega hasta donde yo estoy, But this woman got to the place where I was at, específicamente a donde yo estoy. No estaba solo en la puerta, vino específicamente a hablar conmigo. and she specifically came to speak to me. Y recuerden que les dije que había estado batallando con el Espíritu porque yo quería ir a la otra tienda porque era más cómodo para mí. And remember that I was fighting the Spirit because I wanted to go to another store because it was more O comfortable sea que for el me. Espíritu me puso en el lugar correcto, But the Spirit placed me in the correct place, puso frente a mí la persona correcta, put the person correctly before me, y lo único que estaba incorrecto era mi vida desordenada. and the only thing that was incorrect was my disorganized life. Y cuando me pidió dinero, And when she asked me for money, le dije que no tenía, I told her that I didn't have any. y ahí murió la conversación. And that's what the conversation ended. Y estuvo parada frente a mí algunos 3 minutos. And she stood before me about 3 minutes or so. Lo que complica mi situación, But what made my situation complicated, porque ahora estoy batallando con la traición que venía cargando, because now I'm carrying the betrayal that I was carrying, estoy cargando con mi vida desordenada, and I'm carrying my disorganized life, ahora no comunico el Evangelio but now I didn't communicate the gospel. y le añadimos condenación. And I call this condemnation now. ¿Alguien me sigue? There's somebody following. Y el resto de mi día, And the rest of my day, lo que no es normal en mi vida, what is not normal in my life, fue miserable. it was miserable. Fue desde ese momento, desde ese instante, From that moment, in that instance, fue de mal en peor. it went from worse to worse. De hecho, llegué a mi casa, And I actually got home. hablé unos pocos minutos con Ana I spoke a few minutes with Anna, y estaba tan deprimido and I was so depressed que me fue a dormir. that I went to sleep. Y dormí toda la tarde And I slept all afternoon y gran parte de la noche. and most of the night. Y la contestación a todo esto que aconteció en mi vida And the answer to all of this that happened in my life es lo que te voy a comunicar en el día de hoy. is what I'm going to communicate today to you. Cuando vamos a las Escrituras, When we go to the scripture, encontramos en este verso 1:8, in this verse 1:8, we find, en el cual no voy a profundizar, and we're not going to go too deeply into it,
que si queremos ser efectivos en el llamado que nos están haciendo este mes, But if we want to be effective in the calling that we have this month, es importante comenzar a caminar bajo el poder del Espíritu Santo. it's important to start walking under the power of the Holy Spirit. No caminar con Él, el Espíritu Santo. Not walking with the Holy Spirit, Caminar bajo el poder del Espíritu Santo. but walk under the power of the Holy Y tienes que Spirit. entender que no es la misma cosa. And you need to understand it's not the same thing. Cuando Jesús desciende del desierto después de ayunar los 40 días y batallar con el diablo, When Jesus descended from the desert and he was there fasting and fighting with the devil, si tú vas a la escritura, if you go to the scripture, se toma el tiempo de decirte he took the time to tell you que Jesús descendió bajo el poder del Espíritu Santo. that Jesus descended under the power of the Holy Spirit. No dice It doesn't say descendió con el Espíritu Santo, that he descended with the Holy Spirit que caminaba con el Espíritu Santo. or that he walked with the Holy Spirit. No, no, no. No. Bajo el poder It says del Espíritu Santo. under the power of the Holy Spirit. Y es tiempo de que nosotros So it's time for us comencemos a pedir to start asking al Espíritu Santo the Holy Spirit que nos enseñe to teach us cómo caminar how to walk bajo su poder. under his power. Porque la Biblia me enseña Because the Bible teaches me que la vida sobrenatural en la vida de Jesús comenzó that the supernatural life of Jesus began cuando descendió bajo el poder del Espíritu Santo. when he descended under the power of the Holy Spirit. Lo que me lleva al primer punto And what takes us to the first point donde mi vida estaba desordenada. where my life is disorganized. Cuando tú vas al libro de Génesis, When you go to the book of Genesis, encontramos you find que Dios crea al hombre that God created men. y deja al hombre solo por un lapso de tiempo. And he left the man alone for a period of time. Y esto nos va a enseñar And this is going to teach us las primeras dos áreas más importantes en la vida de un ser humano. the first two areas that are the most important in a human being. Por un lapso de tiempo For a lapse of time, era solo Adán it was just Adam y Dios. and God. La relación más importante en tu vida The most important relationship in your life es con Dios. is with God. No es tu trabajo, It's not your job, no es tu esposa, it's not your wife no son tus hijos, or your children. no es el vecino, no es tu jefe, It's not your neighbor, your no eres boss, tú, or you. es Dios. It's God. Dios. God. Y muchas veces And lots of times, nos involucramos trabajando para Dios we involve ourselves working for God, y nos olvidamos de Dios. but we forget about God. Eso me pasó. And that's what happened. Me olvidé del Dios para el que I supuestamente estaba trabajando. My God that I'm supposedly working for. Y trabajando para Dios, And working for God, descuidé a Dios. I actually didn't pay attention to Him. Y vamos a encontrar evidencia bíblica de esto And we're going to find some biblical evidence about this en el primer libro de Samuel. in the first book of Samuel. La Biblia nos enseña que Samuel crece en el templo, The Bible teaches us that Samuel grew up in the temple que Samuel ministraba en el templo. and that Samuel ministered in the temple. Él tenía ministerio en el templo. He had a ministry in the temple. Pero cuando Dios le habló, But when God spoke to him, no conocía a Dios. he didn't know God. Voy a citar palabras de Alex. And I'm going to recite the words of Brother Alex. Ouch. Entonces, cuando me pasa esto, I mean, when this happens, tengo que confesarte, iglesia, I need to confess to you, church. no me di cuenta. I don't notice. Oraba, I prayed. leía la Biblia, I read the Bible. continúa haciendo mis enseñanzas, continúa haciendo lo que me tenía que hacer. I continued teaching and doing what I'm supposed to. Pero en algún momento del camino, But in one moment of this path, empecé a hacer todas estas cosas y me olvidé de Dios. I started doing all these things and didn't remember God. Y si Dios me tiene trayendo esta enseñanza, no soy el único. And if God has me bringing this scripture, it's because I'm not the only one. Quiero que medites dónde está Dios en tu vida. I want you to meditate, where is God in your life? ¿Qué posición tiene Dios en tu vida? What position does God have in your life? ¿Qué calidad de relación tenemos con Dios? What quality of relationship do we have with God? ¿Estamos trabajando para Dios o estamos caminando con Dios o estamos caminando bajo Dios? Are we working for God? Are we doing it for Him or walking under Him? Digo, si estamos caminando bajo Dios, Or if we're walking under God, entonces Él es el jefe. then He's the boss.
Entonces Él establece las pautas. And he establishes the pause. Entonces Él dice qué hacer y nosotros hacemos. And he tells you what to do and we do it. Entonces se cumple el Salmo cuando dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que la edifica. And then the Psalms actually become true. Porque si algo he aprendido en estas últimas semanas en mi vida, Because if I've actually learned something in these past days of my life, es que si Dios lo edifica, Dios lo sustenta. is that God edifies it, God will sustain it. Pero si yo lo edifico, yo tengo que sustentarlo y no quiero, no puedo, me niego. But if I edify it, I have to sustain it, and I can't do it. Siento a Dios. I deny myself, and I feel God. Estamos a punto de entrar a otra etapa en esta casa de Dios. We're about to go into another stage in the house of the Lord. Dios nos está retando a hacer cosas que no habíamos hecho antes. God is challenging us to do things that we haven't done before. Está a punto de abrir puertas que antes estuvieron cerradas. He's about to open doors that were locked before. Pero antes de que esto acontezca, But before this happens, tenemos que organizar nuestra vida. we need to organize our life. La segunda relación en la vida del hombre The second relationship in the life of man es consigo man. mismo. is with himself. Y esta es otra área donde fallo. And this is another area where I fail. Me quemo haciendo y haciendo y haciendo. I burn myself out doing and doing and doing. Y Ana me decía, te ves cansado, And Anna told descansa. me, you look tired. You need a rest. ¿Te crees que la escuchaba? You think I listened? Seguí haciendo I y kept haciendo doing and y doing haciendo. and doing. ¿Sabes qué pasó? And you know what happened? Cuando estos golpes llegaron, When these hits actually got to me, por cuanto yo no pasé el tiempo que tenía que pasar entendiendo las señales que estaban aconteciendo en mi vida, fueron devastadores. because I didn't understand the signs that were happening in my life, they were devastating to me. Cosas que normalmente me las hubiese sacudido y hubiese caminando, me tiraron de rodillas. Things that I could have just shaken off and kept walking actually put me on my knees. Dios y Ana son mis testigos. Pasé 3 semanas acostándome a la 1 de la tarde, levantándome casi a las 11 de la noche. And God and Anna are my witnesses that I would fall asleep in the afternoon at 1 and wouldn't wake up till midnight. Y el cansancio no era simplemente físico, era mental y emocional, estaba quemado. And I wasn't just physically tired, I was mentally and emotionally Porque tired. muchas veces nos acostumbramos a dar y se nos olvida que también tenemos que sentarnos a recibir. Because many times we just give and give and give and give, and we forget that we need to sit down to receive. Se nos olvida que tenemos que sacar un tiempo para hacer una evaluación honesta de nuestra vida. And we forget that we actually need to take the time to make an evaluation of our life. Porque aún si nuestra vida con Dios está bien, en el momento en que nos quemamos, nuestra vida con Dios va a ser afectada. Me di cuenta que mientras más cansado estaba, más me dificultaba mi vida de oración, más difícil se me And I hacía noticed entender la palabra. That it was just getting harder to understand God and the Word. La voz de Dios ya no me alcanzaba con la misma claridad. The voice of God didn't reach me with the same clarity. Y esto no tiene que ver con el diablo, no tiene que ver con el mundo, no tiene que ver con la carne, tiene que ver que yo estaba desorganizado. And this has nothing to do with the world, the flesh, or myself. It just happened to be that I was disorganized. Así que si llevas tiempo que no escuchas la voz de Dios con claridad, So if it's been a few moments that you haven't heard God's voice with clarity, es probable que también estés desorganizado. it's probably that you're disorganized. Tienes que sacar un tiempo y empezar a organizar tu vida. You need to take some time to organize your life. Entonces Eva So entra a la Eve escena. comes into the scene. Y cuando Eva entra a la escena, And when Eve came into the scene, la vida familiar inicia. that family life started or initiated. Así que primero es nuestra relación con Dios. So first is our relationship with God. Segundo, nuestra relación con nosotros mismos. Second, the relationship with ourselves. Y ahora, si tu esposo o tu esposa está aquí, And now if your husband or your wife are here, quiero que los mires porque esa es tu tercera relación. I want you to look at them because that's your third relationship. Porque esa es una de las cosas que normalmente descuidamos para poder trabajar. Because that's normally one of the things that we don't pay attention to just to go to work. Y lo justificamos porque tenemos que salir a hacer lo que tenemos que hacer. And we justify this because we say we need to go do what we need to do. Y lo hacemos a expensas And we do it at the expense de nuestras esposas y nuestros hijos. of our wives and our children. He conocido hombres que han sacrificado matrimonios por el ministerio. I've known men that sacrifice their marriage for the ministry. He conocido pastores que sus hijos se han perdido para ellos poder pastorear. I know pastors that their kids got lost just so they can pastor. Abiertamente le digo, si usted difiere se lo respeto, pero yo me niego. ¿De qué me sirve que se sabe el mundo y se pierdan los míos? And honestly, I'll tell you, what is it worth that I serve the Lord but I lose what I have?
¿De qué me sirve predicarle al vecino si no le predico a mis hijos? What is it worth preaching to my neighbor if I don't preach to my kids? ¿De qué me sirve tener 10,000 miembros si no le hablo a los míos? What is it worth if I have 1,000 members here at church but I don't speak to my own? A los que me conocen no soy emocional, siento a Dios. And the ones that know me, I'm not an emotional person, but I feel God. Entonces queremos ir a predicarle a las naciones, queremos salir a las calles a impactar. We want to Pero, go to the nations to preach, and we want to go to the streets and preach. pero ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a hablarle a tu esposa? ¿Cuándo fue la But última when was vez the que te last time you sentaste a sat hablarle a down tus hijos? to speak to your wife or your children? ¿Cuándo? When? Yo le hablo a Ana, pero soy culpable, casi no le hablo a Vale. I speak to Anna, but it's my fault that I don't speak to my daughter. Y durante este proceso, And during this process, vuelvo y llamo a mi esposa como testigo, and I call my wife as a witness, mi altar familiar sufrió. my altar in my family suffered. Porque el tiempo que normalmente invertía hablando con mi esposa, ahora lo tenía que usar para descansar y reponerme. Because the time that I would normally use to talk to my wife, now I had to use it to replenish myself. Y esto no tiene que ver con el diablo. And this has nothing to do with the devil. Esto fui yo. This was me. Y te lo voy a demostrar bíblicamente. And I will show you biblically. Cuando vamos al libro de Deuteronomios, When we go to the book of Deuteronomy, capítulo 6, versículo 7, chapter 6, verse 7, encontramos que la Biblia enseña: we find that the Bible teaches, le enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. and thou shalt teach them diligently unto the children, and shalt talk of them when thou sit in the house, and when they walk by the path, and when thou lies down, and when thou rise up. Si quieres diferir conmigo, me parece bien. ¿Qué vas a hacer con la escritura? And if you want to show me, what are you going to do with the scripture? Creo que hablaba con Alex no hace mucho y soy malísimo para los nombres, pero yo sé que Alex es bastante bueno, así que ya mismo te voy a preguntar a Alex. No I hace believe mucho, I was speaking with Alex, and I'll ask him right now in a little bit. It hasn't been that long, no hace mucho vi un post en Facebook que impactó mi vida but I saw a post on Facebook that impacted my life. y decía And it said que si le delegamos la enseñanza y educación de nuestros hijos al César, that if we delegate the education of our children to Caesar, no nos sorprendamos cuando lleguen a nuestras casas paganos. don't be surprised when they come to your home and they're ¿Quién fue ese? pagans. ¿No te acuerdas? Está bien. Do you remember who that was? Ya, No? ya no me siento solo. I don't feel alone. If you Si, don't si alguien sabe que me diga, así podemos citar la persona. but if somebody knows, so we can cite the person. Y esto me alcanza en el momento que yo estoy pasando mi proceso. But this reached me in the moment that I'm going through my process. Porque es mi responsabilidad educar a mis hijos, es mi responsabilidad instruir a los hijos Because it's my responsibility to educate our children en la veracidad de la palabra. Es mi responsabilidad introducir morales y estándares en mi casa. in the word, and it's my responsibility to introduce morals and the word in my home. Pero le estamos entregando esto al gobierno. But instead, we give this to the government. Y entonces traemos a nuestros hijos una hora a la iglesia. And then we bring our children for an hour at church. No le hablamos por el resto de la semana. We don't talk to them for the rest of the week. Y nos sorprendemos por qué mi hijo no adora a Dios, por qué estoy And then we're pasando dolores surprised. de cabeza, por qué no quiere Why buscar. doesn't my child look for God or worship Him? ¿Por qué no le enseñas? Because we don't teach them. El evangelio está diseñado The gospel is designed para que lo que acontece en la iglesia for whatever happens at church, acontezca en mi casa. it will happen in your house. Y cuando esto no acontece, And when this doesn't happen, estoy viviendo en una disfunción. I'm living in dysfunction. Y entonces quiero que Dios me bendiga. And then I want God to bless me. Entonces quiero que Dios resuelva mis problemas. And then I want God to resolve my problems. Problemas de mi propia creación. Problems that I created on my own. Porque si hubiese hecho lo que tenía que hacer, Because if I would have done what I was supposed to do, no hubiese pasado lo que pasé. I wouldn't have gone through what I had to go through. Y si somos honestos, And if we were being honest, es muy probable it's very probable que lo que sea que está pasando en nuestras vidas, that whatever is going on in our life, el diablo no tenga nada que ver con eso. the devil has nothing to do with it. Es una situación de nuestra propia creación. That is a situation that we created on our own. Y ahora vamos ante la presencia de Dios And we go before the presence of God con un espíritu de víctima. with a spirit of victimization. Oh Dios, ayúdame. Lord, please help me. Ya no puedo. I can't do this anymore. Y con lágrimas y todo el cuento, por lo And menos you're yo me las crying and aviento the whole así. story, right? Even I'll tell you, I'll do it. I've done it. Y a veces hasta con moco chorreado y todo el cuento, And papá. I even Sí, have sí, like the hombre. boogers coming out and everything, right? But Y yo que parezco de alergia, eso es fácil. Ay, Dios. I sit there and say, Lord,
pero lo hacemos. But we've done that. ¿Y sabes por qué lo hacemos? And you know why we do this? Es un intento de manipular a Dios. Because we're trying to intend to manipulate God. Y a veces me alegra And sometimes I rejoice de que Dios no es movido por emociones, that God isn't moved by emotion. que Dios no es movido por necesidades, And that God isn't moved by your needs. que lo único que mueve a Dios And the only thing that moves God es su palabra. is His Word. Y vuelvo y te repito, And I repeat to you again, esto hasta el sol de hoy yo lo estoy viviendo. until today's sun, I am living this. Por ninguna forma, manera o razón In no way, shape, or fashion estoy intentando de sembrar condenación en tu vida. am I trying to sow condemnation into your life. La enseñanza en el día de hoy The teaching of today es el producto de mi vivencia. is a product of my own living. Yo he sido culpable de estas cosas. Yo las he hecho I am guilty of these things because I am doing them. y he sido confrontado con la palabra tal como lo está haciendo tú. And I'm being ahora. confronted with the Word just like it's confronting you today. Digo, aquellos que están siendo confrontados. And I say the ones that are being confronted. Hay gente que son como la tortuga, agachan la cabeza y There's people that are like turtles, right? They just hide the head and it just goes over your head. otros son como los meseros. And some are like waiters. Ya hay gente que tiene repartida el mensaje y ellos no se han sentado a comer. There's people that already shared the message, but they don't even sit down Te and voy eat. a decir más. I'll tell you even more. Y me pueden desmentir. And you can Hay gente que está diciendo, y el hermano tal no vino. say, oh, and brother so and so didn't come today, Ahí lo tiene. right? Esto no es para el que no vino. This isn't for the one that didn't come. Esto es para ti que estás aquí. This is for you that Esto es are para here, mí. and for me. Porque si hubiese sido para el que no vino, Because if it would have been for the one that didn't hubiese come, venido. he would have come. Siéntate y come. Let's sit down and eat. Hay veces que la palabra es amarga. There's sometimes that the word might taste bitter, Tú no tienes idea cómo yo la bajé. and you have no idea how I swallowed this. Y tú tienes la versión editada. ¿Ah? A mí me dieron la versión sin editar. And you have the edited version. I had the unedited version of this. Y si aplicamos este orden But if we apply this order al verso que acabamos de leer, to the verse that we just read, te va a hacer perfectamente sentido it's going to make perfect sense lo que te estoy enseñando. what I'm actually teaching you. Algunas personas enseñan que Jerusalén simboliza la casa. Some people teach you that Jerusalem actually signifies the home. Sin embargo, esto no está 100% bien. But this is not actually 100% true. Porque los discípulos no eran del área de Jerusalén. Because the disciples weren't from Jerusalem. En Jerusalén se encontraba el templo. The temple actually was in Jerusalem. Jerusalén era el lugar de adoración. Jerusalem was the place of worship. Jerusalén era el lugar donde la gente iba y se reunía. It was the place where people go to unite. Y esto compagina con la primera relación del hombre, And this goes with the first relationship of man, que es su vida con Dios. which is their life with God. La gran mayoría de los discípulos era de Judea, The majority of the disciples actually came from Judea, lo que compagina con las próximas dos relaciones, which actually goes with a second relationship, que es consigo mismo which is with themselves y con su familia. and with their families. Y los samaritanos And the Samaritans eran los vecinos. were the neighbors. Y ahora voy a dejar algo que vuelvo, voy a levantar las manos, yo soy culpable de esto. And now I go back and I'm guilty of this. I'm going to lift my hand for that. Cuando usted va a la escritura se da cuenta que judíos y samaritanos no se llevaban. When you go to the scripture, you can see that the people from Judea and the Samaritans didn't get along. Voy a hacer una pregunta. And I'll ask a question. ¿Alguien tiene un vecino que es difícil de digerir? Does somebody have a neighbor that is hard to swallow? Tenemos que predicarle a ese vecino que no podemos soportar. Well, we need to preach to that neighbor we can't Ya stand. sé, yo tengo dos, I hermano. know, I have two brethren. Vuelvo y te digo, yo tuve la versión sin editar, hermano. Yo salí, Again, I yo tell parecía you. un mapache con los ojos negros y la I boca had the partida. unedited version. I had like two black eyes and a busted lip with this. Pero ¿sabes qué? But you know what? He aprendido I have learned en este periodo de mi vida in this period of my life que no voy a alcanzar a hablarle a mi vecino efectivamente that I'm not going to be able to reach my neighbor effectively si no pongo mis primeras tres relaciones en orden. if I don't have my first three relationships in order. No puedo salir a alcanzar las naciones I can't go out and reach the nations si mi relación con Dios no está clara. if my relationship with God isn't clear. No voy a ser efectivo. I'm not going to be effective. Y voy a demostrar esto And I will demonstrate this con personajes bíblicos. with
characters of the Bible. Y vamos a empezar con la mujer samaritana. And we're going to start with the Samaritan woman. Y Jesús empieza la conversación And Jesus started the conversation y entonces le pregunta and he asked, o le dice, or he said, ve y busca a tu marido. go look for your husband. A lo que ella contesta, And when she answered, no tengo. I don't have one. A lo que Jesús contesta, And then Jesus says, bien dices, truly you say, porque tantos has tenido because you've had so many, y el que tienes ahora and the one that you have now no es tuyo. is not yours. En esa conversación, And in that conversation, Jesús está poniendo en orden la vida de la samaritana. Jesus is putting that Samaritan woman's life in order. La confronta con su pecado, He confronted her with her sin. la confronta con ella misma He confronted her with her own self. y la confronta con lo que le está haciendo a sus semejantes. And he confronted her with what she was doing to her neighbors. Lo que provoca ahora So what it provoked now que ella pregunte, was for her to ask, me parece que eres profeta. I believe you're a prophet. Y esto provoca ahora que la primera relación And this provoked that the first relationship now sea introducida a la conversación. was introduced to the conversation. Pero para que esto aconteciera, But for this to happen, tuvo que ser confrontada con su pecado. she had to be confronted with her sin first. Tuvo que ser confrontada con su situación con ella misma And she was confronted with her own situation. y ser confrontada con su relación para con los demás, And she was confronted with the relationship with the rest. para que esto revelara For this to reveal la necesidad de la primera relación, the need of the first relationship, la samaritana. that Samaritan. Tenemos el gadareno. Now we have the No sé. Cameron. Cameron. ¿Cómo se dice eso en inglés? How do you say camareno in English? Bien Cameron? desviado. We'll say Cameron. Ahí está. Oh, perdón. But Perdón. Sorry, before we get Casi me there. salgo al acto importante. I was actually going to skip an important part. Y una vez las tres relaciones en la vida de la samaritana están en orden, But once the three relationships in that Samaritan's woman were in order, ¿alguien se acuerda qué hizo? do you remember what she did? Se fue a predicar. She ran to preach. Pero no se fue hasta que sus tres relaciones estuvieron en orden. But she didn't leave until her relationships were in order. No me cree a mí, vaya a la historia. Don't believe me, go read the story. Y ahora volvemos al gadareno. And now we go to the Cameron. Y el gadareno en específico And this tipifica Cameron actually means personas que tienen que ser libertadas de algo people that need to be freed from something antes de poner su vida en orden. before they put their life in order. En el caso del gadareno And in the place of this Gadarene person, se llamaba legión, it was called the legion. pero quita legión But if you take away legion y pon orgullo, and you put pride pon arrogancia, or arrogance o lujuria, or lust o lascivia. or envy Vámonos más simple. or something more simple, Murmuración, just gossip, exageración, que es mentira. exaggerating, which is a lie. Y se escucha tonto, And it might sound dumb, pero estas cosas but these things nos impiden impede us poner nuestra vida en orden. to put our life in order. Y tenemos que ser libertados de estas cosas And we need to be freed from these things para entonces so that then nuestras vidas our life caigan en orden. can fall in order. Si usted se da cuenta, una vez And if you notice, one time, Jesús lo liberta, Jesus freed him. la Biblia dice Once he freed him, the Bible says que los que llegaron al lugar that the ones that got to that place, encontraron el gadareno a los pies de Cristo. they found that Gadarene man at the feet of Christ. Primera relación con Dios. The first relationship with God. En su cabal juicio, And his judgment, relación con él mismo, a relationship with himself. vestido. And dress, Tercera relación. the third relationship. Y entonces fue enviado. And then he was sent. Él le rogó a Jesús, llévame contigo. He begged Jesus to take him with him. ¿Qué le dio Jesús? But what did Jesus say? Ve a los tuyos Go to your own y cuéntale and tell them cuán grandes cosas how greater things ha hecho Dios God has done contigo. with you. Y el último, intencionalmente no lo vas a tener en el... And the last one, you probably el don't PowerPoint. have it in the PowerPoint, Vamos a hablar but we're going to talk de María. about Mary. La Biblia nos enseña que Lázaro muere. The Bible teaches us that Lazarus died Que Jesús llega and that Jesus got there.
María sale corriendo. De hecho, ¿es María o es la otra? ¿Cuál es la que habla con Jesús? A veces me confundo en los And Mary nombres. came out running, but I don't remember if it's her or the other Okay. woman that came out running to speak to Jesus. Y ahora específicamente voy a conocimiento bíblico en esta casa. But now I'm specifically going to talk about biblical knowledge in this home. Específicamente esta porción está diseñada para aquellos que conocen su Biblia. And this is specifically for the people that actually know their Bible. Por eso intencionalmente la dejé fuera del bosquejo. And that's why I intentionally left it out of the PowerPoint. Y llega María But Mary got there, y está hablando con Jesús. and she's talking with Jesus. Y le dice, Jesús, And she said, si hubieses estado aquí. Jesus, if you just would have been here. Marta es, ¿verdad? Muchas gracias, pastor. It's Martha, actually. It was Martha. Thank you, Pastor. Ahí llegó mi salvavidas. That's my lifesaver right there. Entonces tenemos a Marta. So we have Martha here. Voy a darle rewind. Let's go. Rewind. Tenemos Go a back. Marta We have Martha here hablando con Jesús. speaking with Jesus. Y le dice, And she said, y recuerden cuando le dije mi escenario con mocos y lágrimas y todo el cuento. and remember when I showed you that scene when I was crying acuerdan? and my boogers were hanging out and all that? Remember? Aquí está Marta, Well, now this is Martha con lágrimas, crying. con mocos And her boogers probably coming y out. con toda la razón del mundo para tenerlos. And with every reason in the world to be like that, Y right? le dice, Jesús, And she said, Jesus, si tú hubieses estado aquí. if you would have just been here. No sé usted, yo siento resentimiento en esa oración. And I don't know about you, but I felt some resentment in her prayer. Tú que podías hacer algo. You that could have done something about it. Tú podías hacer algo si tú hubieses llegado a tiempo. You could have done something about it if you would have just been here on time. Y ahora tenemos a Jesús. And now we have Jesus. Marta, Martha, él va a vivir. he's going to live. Presta atención que esta es la parte que quiero que escuches. And pay attention because this is what I want you to listen to. Y ella le contesta, But she answered ya más calmada, a little bit more calm, más tranquila, a little bit calmer, limpiándose right? los mocos y todo el Cleaning revolú. herself up and all Y le that. dice, Señor, But then she said, Lord, yo sé I know que Él va a resucitar en aquel día. that he will be resurrected on that day. Iglesia, muchas veces nuestra teología nos impide recibir un milagro hoy de Dios. And church, sometimes our theology impedes us of receiving that blessing today of El God. problema en esta situación no fue que Jesús llegó tarde, era la teología de Marta. The problem wasn't that Jesus wasn't there on time, it was the theology that Martha had. Lo que Marta pensaba saber de Jesús era el problema. What Martha thought about Jesus was the problem. Su teología creó un estereotipo de cómo se suponía que Jesús tenía que operar. Her theology made up her mind of how Oh. Jesus had to operate in this instance. No hacemos nosotros lo mismo. Don't we do the same thing? No queremos controlar cómo opera Jesús. No queremos decirle a Jesús cómo va a hacer las cosas, Don't we wanna cuándo las control tiene que hacer. How Jesus is going to do things and the way he has to do it and when? ¿Y qué le dice Jesús? But what did Jesus say? Yo soy la resurrección. I am the resurrection. Tu milagro no es mañana, no es pasado, es hoy. Your Yo miracle soy isn't la tomorrow or resurrección. the next day. I am the resurrection. It's today. Cambia tu teología y recibe el milagro. Change your theology and receive the miracle. O aférrate a la teoría y sigue llorando. Or just hold on to that theory and keep crying. Muchas veces nuestro propio conocimiento bíblico nos impide ver Dios cara a cara. Many times our own biblical knowledge impedes us from seeing God face to face. No me digas que no, yo lo he estado viviendo. And don't tell me no because I'm living this. Yo he estado sintiendo esto en carne propia. I've been feeling this in my own flesh. Quiero que medites I actually want you to meditate en el orden que estás operando. in the order that you are operating in. Póngase de pie. Please stand up. Y no es normal And it's not normal que yo haga un llamado, that I make a calling, pero si al igual que yo but if in the same way as me, estás batallando if you're struggling en organizar tu vida correctamente para recibir ese milagro que Dios te ha prometido, in organizing your life to receive that miracle that God promised you, pasa al frente. please come up here. Y en el momento que alguien pase al frente, entonces le voy a pedir al pastor que pase por acá y que él les ministre. And then the moment that somebody actually comes up here, I'm going to ask the pastor to come up here to minister to you.